Audaces es una iniciativa de Fundación Mustakis que reconoce y apoya organizaciones que están transformando realidades desde proyectos innovadores. Después de conocer proyectos de distintos territorios de Chile, 5 organizaciones fueron seleccionadas para vivir este camino de acompañamiento, fortalecimiento y colaboración. En esta temporada conoceremos sus historias, sus aprendizajes y los desafíos que enfrentan para seguir impactando a las comunidades educativas. Audaces, una invitación a mirar el impacto social desde la innovación, la colaboración y la posibilidad de imaginar un mejor futuro para Chile. Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Audaces. Desde aquí, desde el centro de Recoleta, hoy día presentándoles esta nueva temporada desde la Fundación Mustakis, imposible mejor acompañada, aquí con Chantal. Muchas gracias, Ale. Muy contenta de ser parte de esta temporada de Audaces, en donde lo que vamos a hacer es mostrar más fundaciones, más personas que están impactando y mejorando la educación en nuestro país. Sí, pues lo mismo, Chantal, para quienes no conozcan, Audaces es un programa de la Fundación Mustakis que lo que hacemos es buscar en todos los territorios de Chile personas que están transformando la realidad de otros a través de innovar en educación en desarrollo integral, lo llamamos nosotros, y que lo que hacen es tener iniciativas que impactan directamente en la vida de niños, niñas y adolescentes. Con este programa, gracias a ustedes, visibilizarlo y ojalá sea mucha más gente la que hace lo mismo, la que los aplaude, los valora, porque si tuviéramos miles de líderes y de héroes como estos, realmente podríamos cambiar o mejorar mucho más rápido nuestra sociedad y darle un mucho mejor futuro a nuestros niños. Lo que vamos a mostrar en este capítulo es el trabajo que realiza la Fundación Presente. Ellos están trabajando precisamente en revalorizar de alguna manera lo que significa la palabra presente, que es mucho más que un acto administrativo, un pago de subvenciones, sino que, o levantar la mano para decir que estás en clases, que es estar allí, generar un vínculo y al mismo tiempo combatir un problema, una urgencia que tiene nuestro país y el sistema educativo, como es el ausentismo escolar. Esa sensación de que no tiene ningún peso a lo mejor faltar a clases, ellos están demostrando con cifras, con números, con datos, que tiene repercusiones a lo largo de la vida y que hay mucho más en estar presente y el vínculo que eso genera dentro de la sala de clases y el aprendizaje a largo plazo. Qué lindo el nombre, yo encuentro que ya el nombre presente lo encuentro maravilloso y obvio, se nos olvida la importancia de estar presente desde muchas formas, de estar presente en donde estamos y obviamente en educación la importancia de estar presente y la continuidad y lo que genera cuando a veces creemos que no importa, falta un día, falta otro, la desconexión que eso genera con el sentirse parte, con también con el aprendizaje continuo. Y qué interesante que hoy día podamos ver este tremendo problema que afecta al país, porque las cifras son realmente, en el fondo, alarmantes, alarmantes. Y es un problema y un desafío país. Totalmente. Así que, mira, y lo que está demostrando además la Fundación es que este es un problema que no es nuevo. Lo venimos arrastrando. Si tú te acuerdas cuando estábamos en el colegio, siempre había también esta sensación de está lloviendo, quédate en la casa. Muchos teníamos el compañero que lo dejaban faltar, algunos no teníamos esa suerte, pero con el tiempo te vas dando cuenta la importancia que tiene estar en la sala de clases, estar presente. Y cómo esta tarea es no solamente de los estudiantes y sus familias, también hay un incentivo, una búsqueda allí entre los profesores, el equipo directivo de los colegios y es lo que está realizando la Fundación. Me encuentro genial que conozcamos cómo están solucionando, cómo buscaron una solución a un problema tan desafiante para nuestro país. Estuvimos con Rebeca Molina en un colegio de Peñalolén, han impactado ya más de 400 establecimientos. ¿Te parece que revisemos el trabajo que realizan en terreno en la Fundación Presente? Qué entretenido, vamos a verlo en terreno. En la escuela, cada ausencia debe ser una señal de alerta. Fundación Presente acompaña a comunidades educativas para prevenir el ausentismo crónico y poner otra vez la asistencia en el centro del aprendizaje. Rebeca, lo primero que queremos saber es cuándo y por qué nace la Fundación Presente. ¿Qué es lo que busca de alguna manera enfrentar o combatir? Mira, el 2014 nos juntamos 2 mujeres y yo, éramos 3, y empezamos a mirar ¿qué podía ser que nos hubiéramos saltado en esta como escalera de lograr una buena educación en Chile? 2 de estas personas, Stephanie y yo, veníamos de Australia a estudiar un magíster para directores de colegio y los directores que estaban ahí, las directoras, comentaban los mismos problemas que comentaban los directores en Chile. Y así llegamos al tema de la asistencia escolar. Se hablaba aquí en Chile de la deserción, del no estar matriculado, de la repitencia, pero no se hablaba de esto de niños que estaban matriculados pero que no asistían a clase. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que la asistencia, el estar allí es tan crucial
para el aprendizaje? Mira, como te digo, cuando empezamos a tirar esta hebra, que era la asistencia, justo pasó que empezamos a trabajar y a estudiar lo importante que era. Y en Estados Unidos, Obama lanzó una política específica contra el ausentismo escolar crónico. Y nosotros dijimos, ¿qué será el ausentismo escolar crónico? Y se trata de un nivel de ausencia específico a partir del cual las consecuencias crecen radicalmente. Entonces hablaban del ausentismo crónico, que consiste en faltar un 10% o más en el año. Y hablaban de consecuencias inmediatas, que obviamente es no exponerte al aprendizaje, pero también en el mediano plazo, pocas habilidades socioemocionales, bajo sentido de pertenencia. Los niños, las niñas se empiezan a sentir como que no son parte del colegio, o van a clase y se empiezan a convencer de su primera gran mentira, que es: yo no entiendo nada, soy tonto, soy tonta, pero en verdad es que faltaron. Y en el largo plazo esto afecta incluso en el trabajo. Está demostrado que tienen más periodos de cesantía, más inestabilidad laboral. En Chile, 35% menos de sueldo a aquellos adultos que en la infancia tuvieron ausentismo crónico. Ahora le pregunto un poquito al revés. ¿De qué manera la ausencia de ese estudiante tiene que ser una alerta en las escuelas? ¿El que faltar es relevante también en el aprendizaje? Sí. Imagínate que un puente tiene todas sus tablitas y si tú le sacas una tabla o dos, pucha, es más latero, tienes que estirar pero el te va a pie, costar. Te va a costar. Pero hay un momento en que se ha sacado tantas tablas, ya no puedes cruzar. Claro. O te cuesta mucho cruzar, o necesitas mucha ayuda para cruzar. Y eso es el ausentismo escolar. Y ahí viene la segunda parte, que ¿qué es lo que está pasando en el colegio? ¿Por qué no ve en el colegio la importancia de estar ahí? ¿Por qué esa familia no le está dando el valor a nuestro colegio? ¿Y cómo hacemos para que nuestro colegio sea valioso? No porque hay castillos inflables, sino que porque aquí se sienten cómodos, queridos, desafiados, las clases son relevantes, sus compañeros son amables y sobre todo se sienten desafiados y sienten que esto les sirve para la vida. Y ese cambio, como cambio cultural, no solo toma tiempo, sino que involucra más allá que el profesor o el directivo, el estudiante, sino que a la familia, a todo el entorno, Sí. ¿no? Sí, el equipo directivo tiene que comprender este cambio de mirada y empezar como olitas a contagiar a todo el colegio, pero desde adentro hacia afuera. Si partimos hablando con los papás y dándoles un discurso, pero ese discurso no es coherente con el valor de la educación que hay adentro, esto se va a romper. Y luego de eso, una vez que la mente empieza a mirar la asistencia de esa manera, las estrategias y el qué hago empieza a salir solo. Y eso tiene como resultado una comunidad en que incluye a apoderados súper comprometidos que comprenden. Entonces, hackeas la mente y como consecuencia de ese cambio de mente o de mentalidad, la asistencia sube. Y no es al revés. Perfecto. Rebeca, veíamos en la reunión que tenían los profesores que revisaban números de asistencia, de cómo evolucionaba en los distintos meses. Le preguntabas tú por los profesores qué es lo que hacía el curso que tenía la mejor asistencia. Analizando todos estos datos, ¿de qué manera se pueden usar para, por un lado, prevenir ciertos riesgos, pero también tomar medidas? Lo que nosotros hacemos en Presente y desarrollamos esta capacidad de mirar los datos y ser capaces de abstraerse un poco más. Entonces ahora me estaban mostrando y me decían, estamos mirando que el fin de semana largo, el día antes y el día después, comparado con el año pasado, ¿Ya? faltaron menos. Esto significa que lo que hicimos en el colegio, que fue mandarles una comunicación contando que era importante venir, surtió efecto. Te fijas, en vez de tomar medidas rápidas, empiezan a tomar decisiones como de gestión escolar. Pero todo eso sale a partir de los datos. Y te quería preguntar, ya que hablabas de los papás, de traerlos ojalá a la sala de clase, de involucrarlos, hablábamos también antes, ¿qué rol tiene que cumplir en este escenario, en este desafío, los directivos de las escuelas, los profesores, los propios estudiantes, pero también las familias, sus papás? El rol de las familias es fundamental, porque a veces nos pasa que cuando vemos a nuestros hijos que tienen frío o que tienen sueño o que no quieren ir al colegio, Se queda acostado. se nos arruga el corazón y de cariño les dejamos faltar. Exacto, es verdad eso, se escucha mucho. Y eso es un cariño mal entendido porque eso no le hace bien. Entonces sí, en el momento es como una anestesia, pero necesitamos que los papás comprendan que a veces el levantarse y estar ahí a pesar del frío o del calor o del sueño, le hace bien al hijo. Entonces necesitamos que las familias ayuden a los niños y niñas a pesar del frío, a pesar del sueño, que estén despiertos, no sé si ponerles música o hacerles un desayuno rico o despertarlos con cosquillas. Buscar la manera de que familiarmente esto funcione a pesar de la lata que da levantarse. Pero para que las familias puedan dar ese empujón, necesitamos que lo que sucede en el colegio realmente valga la pena.
Si mi hijo tiene frío, tiene sueño, tiene lata y lo pasa mal y no entiende nada y lo molestan, yo no voy a querer que vaya al colegio. Tiene que valer realmente la pena. Y ahí es cuando empieza la labor del profe jefe, de los profesores de asignatura, cómo hacer que este lugar sea un lugar en que el niño se siente bien, se siente aprendiendo, se siente protegido. ¿Cómo has visto tú que en los colegios, particularmente acá también en el que estamos, cambia la perspectiva cuando la asistencia se entiende de otra manera, no únicamente como la obligación de cumplir la subvención, sino que como parte de un proceso de aprendizaje? Cambia todo, porque en un principio es como, además de hacer clases, además de no sé qué, tengo que ver que los niños vengan, no. Yo me dedico a los niños que están acá. Ya, que es la vía más fácil probablemente. Que es la vía más fácil, porque históricamente la asistencia ha sido un tema de administración. Subvención, exacto. Registros. Sí. Entonces los profesores dicen, no me pidan más cosas, con toda la razón del mundo, no les pidamos más cosas. Pero esto no es pedirle una cosa aparte, esto es integrar la importancia de que tu hijo de que los niños estén en clase. Entonces, empieza a cambiar y es como, estoy preocupada porque no logro que mi curso aprenda a leer porque están faltando, por ejemplo, que es distinto que, además de enseñarles a leer, tengo que hacer que vengan. No van a aprender a leer si no vienen. O estoy preocupada, mi curso hay un problema de convivencia y además están faltando. No, se empieza a integrar, empieza a ser vista como algo amable en vez de una cosa apestosa que odian y que no quieren saber más de la asistencia porque son los recursos, sino que la base de su trabajo empieza a generar mucha satisfacción personal, porque cuando tú logras implementar una acción que funciona, lo ves al día siguiente. El niño volvió. Después de ver cómo una escuela se organiza, revisa sus datos y acompaña a sus estudiantes, nos queda una idea clara. Estar presente es mucho más que ir a clases. Es sostener un vínculo con la escuela, pero también con el futuro. Para el Ministerio de Educación, la asistencia esperada ocurre cuando un estudiante asiste al 90% o más de sus clases. Bajo ese umbral aparecen distintos niveles de inasistencia, reiterada, grave y crítica. Según el Centro de Estudios del Mineduc, entre 2022 y 2024 los estudiantes con inasistencia grave y crítica bajaron de 37,5% a 27,7% de la matrícula. Es una mejora importante, pero todavía significa que 1 de cada 4 estudiantes está asistiendo muy por debajo de lo esperado. Por eso, mirar la asistencia a tiempo es una forma concreta de cuidar trayectorias educativas. Sabemos que lo más importante en las organizaciones son las personas y que un sueño se haga realidad también son las personas. Son aquellos líderes que hacen que las cosas pasen, que empujan, que atraen los equipos, que tienen grandes sueños. Y hoy día estamos acá con Rebeca, la gran líder de la Fundación Presente. ¿Cómo estás, Rebeca? Bien, ¿y tú, Ale? Bien, bien. Muy contenta de poder estar compartiendo hoy, viendo todo lo que hace la Fundación, viendo el gran impacto que están generando y por lo tanto también muy interesante conocerte a ti, la fundadora y hoy directora ejecutiva de la Fundación. Gracias, estoy muy orgullosa de lo que hacemos, así que feliz de contarte. Cuéntame primero qué le pasa a los niños que no van frecuentemente al colegio, que en el fondo no están presentes. Existen problemas en el momento que falta, en el mediano plazo y en el largo plazo. En el momento que falta, ese niño o niña se está dejando de exponer a todos los beneficios que implica ir al colegio. Aprender el tema académico, aprender a relacionarse con otros que no son su familia, aprender a tener frustraciones y superarlas, aprender a incluso ir con lata, ir con flojera, ir con frío, ir con dificultades, con lluvia y con problemas mayores y superarlos. ¿Ya? Y eso genera una serie de problemas que implican rezago en el aprendizaje, dificultades para conectar con otros, etcétera, etcétera. Y esto en el largo plazo, la evidencia nos ha mostrado que son adultos, los estudiantes que tienen ausentismo crónico se transforman en adultos que no tienen las habilidades necesarias para resolverse en la vida adulta, por así decirlo. No tienen la responsabilidad, la perseverancia, las habilidades socioemocionales para desenvolverse con éxito. Increíble, a veces nosotros creemos que para ser buenos padres, no hacerlos pasar problemas o no hacer pasar dificultades al hijo es como tratar de protegerlo y al final es dejar de protegerlo, porque uno tiene que enseñarle habilidades a los niños de enfrentar dificultades. Qué importante es ese punto. Y ahora quiero ir un poco como al líder, al emprendedor. Todos son emprendimientos sociales de alto impacto. Tienen que tener modelo de negocio, tienen que tener un líder que lo empuje. También eso tiene una dificultad. O sea, si emprender es difícil,
emprender en impacto social, uno podría decir que tienen más desafíos? Mira, lo primero es que cuando nació la Fundación Presente nosotros estábamos convencidos de que si no era capaz de autosustentarse, vale decir, funcionar sin donaciones y sin fondos, no valía la pena porque significa que el mercado no consideraba que no valía la pena, ¿ya? Entonces, ¿para qué vamos a seguir con algo que el mercado no lo valida, digamos? Sin embargo, llegó la pandemia y desde ahí en adelante esto se reestructuró. Empezó a suceder que, bueno, por un lado empezamos a asumir que recibir fondos y donaciones le hacía bien a la fundación, y por otro lado empezó a suceder al mismo tiempo que los colegios ya no pedían tan activamente el programa. Entonces pasó algo que es bastante interesante, porque hasta antes de la pandemia el 100% de nuestros ingresos dependían de las ventas. Con la pandemia esto se cayó, casi tuvimos que cerrar, yo tuve que despedir por Zoom a todo el equipo, 14 personas, y ahí empezamos a incursionar en el tema de las donaciones y los fondos, y hoy día hemos llegado a financiar la fundación en un tercio donaciones, un tercio fondos y un tercio ventas, y eso nos ha permitido ser mucho más sostenible, pero al mismo tiempo cuando tienes clientes, por así decirlo, colegios que te exigen de una manera, pero donantes que te exigen de otra manera y fondos que te van mirando otros aspectos, pasa a ser una fundación que tiene como muchas miradas, muchos jefes, por así decirlo, muchos stakeholders que te empiezan a fortalecer y te exigen ir creciendo. ¿A cuántos niños estás impactando y en cuántos hoy día, en cuántas escuelas, colegios están trabajando? Hoy día estamos en 48 colegios. En total hemos llegado en estos 12 años a 400 escuelas. Y eso si lo multiplicamos por un promedio de 600 niños, tenemos 6 por 4, 24.000 estudiantes. Si alguien está mirando acá y es de una escuela o de un colegio y tiene esta dificultad, este problema, o alguien quisiera apoyar, ¿cómo lo hace? Si son una escuela, yo les diría, o un sostenedor, yo les diría, la asistencia no se promueve poniendo castigos o poniendo incentivos. Aquí hay que hacer un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad o el cambio de cultura no lo van a lograr hacer solos porque los colegios están llenos de cosas que hacer. Nosotros como Fundación Presente nos hemos especializado en hackear mentes, en instalar una cultura en que la asistencia es relevante, no por el indicador para pasar de curso o por la subvención, sino que porque realmente se conecta con el propósito de los niños, de los profesores y de sus familias. Y además ustedes, si quieren contratar nuestros servicios, los pueden financiar con el LAYCEP. Y eso ustedes lo saben, es una gran ayuda a la hora de financiar un servicio. Fundación Educacional Presente cumplió 10 años trabajando para que la asistencia escolar vuelva a estar en el centro de la conversación educativa. Según su memoria anual 2024, ese año acompañó 41 establecimientos educacionales en 8 regiones del país. Trabajó con 1.600 docentes y benefició a más de 28.000 estudiantes y sus familias. La organización también reportó más de 103.000 días de clases recuperados y 2.808 estudiantes que salieron del ausentismo crónico. Detrás de esas cifras hay una idea tan simple como profunda. Cada día en la escuela puede abrir una oportunidad. Rebeca, si tuvieras una varita mágica y pudieras hacer política pública para solucionar este problema, ¿qué harías? Yo trataría de desvincular de manera total y absoluta el tema de estar en el colegio con los asuntos administrativos. Y eso está impidiendo, o ha impedido durante años de años, que este tema sea central en la sala de clase. Que si no están aquí en la sala de clases, ¿dónde están? Y más bien la pregunta es, si no está aquí, ¿me trajo el papel que justifica? Si no está aquí, ojo que puede repetir. Si no está aquí, ¿qué va a pasar con la declaración? Nosotros queremos cambiar absolutamente el foco. Y con la varita mágica, entonces, ¿qué es lo que haría yo? Desconectar completamente la asistencia del discurso administrativo y devolvérselo a su prioridad pedagógica, que es donde merece estar. En todo este proceso, ¿qué me dirías tú que es lo que hacen de una manera distinta o que podríamos llamar innovación o ponerle creatividad? ¿Cómo estás innovando en este proceso? Obviamente tenemos tecnología, tenemos cosas creativas, tenemos cosas locas. Nosotros decimos que somos disruptivos, ¿ok? Pero yo creo que la gran innovación es que volvimos a lo básico. No estamos tirando más ingredientes a esta sopa para que mejore la educación, sino que al revés, estamos como protegiendo este balde, estamos tapando estos hoyos por donde tal vez las inversiones en educación se caen. Estamos volviendo a lo básico, que se enfrenten a estas oportunidades de aprendizaje. Y atreverse a hablar
para mí es una gran innovación también. En general, las personas no se atreven a hablar de asistencia, no se atreven a hablar de disciplina, de rigurosidad, de ir a clases cuando te dé lata, y creo que en ese sentido hemos sido muy audaces. Maravilloso. Con eso, todos los que estén escuchando que puedan ser donadores para que haya más presencia, más presente, qué bonito, en niños, niñas de nuestro país. Tremendo problema que están resolviendo, te felicito. Líderes, héroes como ustedes son lo que necesitamos en el país, hay que aplaudirlos, acompañarlos, valorarlos. Y en verdad, gracias por lo que están haciendo, porque me imagino, y como última pregunta, que lo que hablamos antes, liderar, en el fondo, emprendimientos en educación, tiene un desafío mayor y como persona implica como mucha dedicación y mucha pasión porque es un terreno difícil. ¿Qué le dirías tú a otros líderes que están en este mismo camino? Le diría a los líderes entonces que defiendan lo que están haciendo o que hagan las cosas que están haciendo no como algo lindo o buenista, sino que algo profesional, potente, riguroso, porque bueno, no importa si es con o sin fines de lucro, las cosas las tenemos que hacer excelentes. Y averigüen si lo que están haciendo tiene sentido para todos o para muchos o es algo en que ustedes se están engolosinando. Cuando tengan la duda de si están siendo tercos o perseverantes, recurran a otros porque puede cambiarles el rumbo de lo que están haciendo. Gran tema, estar presente, nos quedamos con la importancia, con entenderlo. Realmente me hiciste verlo de otra manera a como lo he visto toda la vida, o sea, me hiciste cambiar la visión. ¿Te hackeé? Sí, me hackeaste, hackeada completamente. Así que muchas gracias por ser parte de Audaces 2026. Gracias a ustedes. Para nosotros es primordial que esta bandera que llevamos hace 12 años llegue a muchas personas y todos se convenzan de lo importante que es. Entonces, el premio para nosotros es un refuerzo de eso. En segundo lugar, pero no por su importancia, sino que simplemente por un orden, es que nos importa mucho meternos en este ambiente Mustaqui, las fundaciones que están trabajando acá, las personas, el estilo, la mirada innovadora que tienen. Y en ese sentido creemos que va a ser un gran aporte a la sostenibilidad también de las fundaciones.